acuerdo? Repito nuevamente, vamos a ver ahora la media geométrica, ¿de acuerdo? La que se usa para fines de análisis, administración del portafolio es la media aritmética, que está en la fila 29, así como la volatilidad, que está en la fila 30. Pero para fines comerciales, repito, para fines estrictamente comerciales, se usa la media geométrica, ¿de acuerdo? Vamos a calcularla, vamos a interpretarla y vamos a establecer las diferencias entre la media aritmética y la media geométrica, ¿de acuerdo? Vamos a calcularla primero. Voy a ver aquí un poquito la pantalla, ahí está. Vamos a calcular la media geométrica. ¿Cómo se calcula la media geométrica? La media geométrica es como una TIR, una TEA, ¿de acuerdo? Pero tiene un problema. La media geométrica ignora la volatilidad. ¿Por qué? Ya lo veremos dentro de un minuto con el cálculo. O sea, la media geométrica, repito, tengan mucho cuidado, solamente es para fines comerciales. Algo así como cuando un cliente pregunte, un inversionista pregunte, ¿cuál ha sido mi rendimiento anual promedio? Porque una cosa es el rendimiento anual promedio del fondo, otra cosa es el rendimiento anual promedio de la inversión. Entonces, la media geométrica es estrictamente para fines comerciales y tiene un defecto, ignora la volatilidad. Vamos, en el cálculo va a quedar claro por qué hago esta afirmación, son dos afirmaciones. Recuerden siempre eso. Es solamente uno para fines comerciales, dos, ignora la volatilidad. Fíjense cómo es el cálculo. ¿Cómo hacemos para calcular la media geométrica? Usemos el primer fondo. Agarramos y ponemos el valor cuota del fondo BBVA agresivo del año 2019 y lo dividimos entre el valor cuota, perdón, del valor fondo BBVA agresivo el año 2008. Y eso le tenemos que sacar una raíz, porque justamente la media geométrica es un crecimiento anual compuesto, es una TEA, es una TIR. Pregunto, entre el año 2008 y el año 2019, ¿cuántos periodos han habido? Entre el año 2008 y el año 2019, ¿cuántos periodos han habido? ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Mm? ¿Cuántos años han transcurrido entre el año 2008 y el año 2019? 11. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto, por aquí arriba en el editor, ven el editor de fórmulas, que es lo mismo, ¿no? Recuerden siempre cuando trabajen en una hoja de cálculo, pueden editar en la celda, en la misma celda, o arriba ven en la parte superior en el editor, da lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí me voy al editor. En el editor le pongo y le hemos sacado la raíz onceava y esto menos 1. Y ahí está. ¿Qué significa este 5.7%? Significa lo siguiente. El rendimiento efectivo anual, o sea, si alguien suscribió este fondo, ingresó al fondo el 31/12 del 2018 y permaneció hasta el año, hasta la fecha, o sea, si alguien, repito nuevamente, más despacio, si alguien compró o hizo una inversión en este fondo, compró cuotas del BBVA agresivo, o sea, 1, 100, 1000, no importa el número de cuotas, el 31/12 del 2008, y las vendió o las mantuvo hasta el año 31/12 del 19, el rendimiento anual promedio compuesto geométrico, la TEA, o la TIR fue 5.7%. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Me confirman por el chat? ¿Está claro? ¿Pero han visto cómo se ha calculado? Miren, nuevamente, miren, ¿han visto cómo se ha calculado? Punta a punta. Toma los extremos, fíjense. Ignora la volatilidad. Ignora la volatilidad. Entonces, mucho cuidado, es solamente para fines comerciales. Ignora. La media geométrica, su gran defecto es que ignora la volatilidad, suaviza la trayectoria. ¿Por qué? Lo real ha sido esto, fíjense. Miren cómo ha fluctuado la rentabilidad. La media geométrica ignora esto. Simplemente que toma valor inicial, valor final, punta a punta. Ignora lo que ha pasado a lo largo del periodo. Entonces, mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Un error frecuente en finanzas es usar la media geométrica para fines de análisis. No, mal, fatal. Solamente para fines de comerciales. Reporte de resultados de cara al cliente, el inversionista. Mejor dicho, es cierto, alguien que compró cuotas el 31/12 del 2008 y las mantuvo, las liquidó hasta el 31/12 del 19, ha tenido un rendimiento anual promedio de 5.7% compuesto. Pero ¿cuál ha sido el rendimiento anual promedio de la inversión? 10.1, ahí está.
si considera la fluctuación con su respectiva volatilidad. Entonces, fíjense, para fines de análisis, para administración de portafolios, media aritmética, media geométrica. Para fines estrictamente comerciales, de cara a reportar cuál ha sido la ganancia o pérdida de un cliente, la media geométrica. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? ¿Me confirman, porfa? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar para todos los fondos, incluyendo al benchmark. Ahí está. ¿De acuerdo? Y ahora lanzo una pregunta a ver si está claro. Escuchen bien la pregunta que voy a hacer. Si el fondo, el mejor, en términos de rendimiento, si hablamos solamente de rendimiento, el mejor fondo, el rendimiento anual promedio que ha tenido el mejor fondo ha sido el Credit Corp Acciones, con 11.3%. ¿De acuerdo? Una media geométrica de 6.5. Pregunto, si Credit Corp quiere hacer publicidad, marketing de su fondo, ¿qué le conviene más? ¿Usar la media aritmética o la media geométrica? Repito nuevamente, si el fondo Credit Corp Acciones quiere hacer publicidad del rendimiento de su fondo, ¿qué le conviene más? ¿Publicitar su media geométrica o su media aritmética? Aritmética, claro que sí, pero debe de ponerlo en la publicidad. ¿Me dejo entender? Hay un tema, aquí un tema, fíjense, en finanzas, ustedes están acabando su carrera, en finanzas hay un montón de fricción con la ética, fricciones. Entonces hay que ser transparente. Si lo va a reportar con la aritmética, en la publicidad ponga que es en base al cálculo de la media aritmética. ¿De acuerdo, Miguel, Henry, Isabel, Israel, perdón, Daniel? ¿Sí? Ahora, pregunta número 2. Pregunta número 2. Si Interfondo Acciones quiere hacer marketing, repito, ahora es pregunta número 2. Si Interfondo Acciones quiere hacer marketing, publicidad de su fondo, ¿qué le conviene más? ¿Publicar la media aritmética o la media geométrica? Interfondo Acciones. ¿Qué le conviene más a Interfondo Acciones? ¿Publicar la media aritmética o la media geométrica a Interfondo Acciones? ¿Qué le conviene más? La aritmética. Entonces hay que estar... Ahora, fíjense, la aritmética. Pero un cliente, de repente, Miguel, Israel, Henry diría, oye, un momentito, imagínense que Henry, Israel y Miguel han tenido Interfondo Acciones durante los últimos 11 años. Miren la publicidad. Van a estar un poco inquietos porque, ok, esa ha sido la rentabilidad del fondo. Pero Henry, Miguel, Israel, que van a decir, oye, ok, esa fue la rentabilidad del fondo. Pero Henry, Israel y Miguel, como inversionistas, como partícipes, ¿cuál ha sido su rendimiento anual promedio geométrico? Su TEA, su TIR. ¿Cuál ha sido su rendimiento? 1. Perdón un segundo que se está... Listo, ya volvimos. No me queda claro qué es ESAN o la de Piura o la de Lima la que está saboteando la clase de día. Bueno, no importa. Entonces, fíjense, de cara al cliente hay que informarle correctamente. Entonces, escuchen bien, si estamos analizando el rendimiento, si estamos analizando estrictamente el rendimiento y riesgo del fondo y lo vamos a rankear como lo haremos ahora, la media aritmética y la media geométrica. Pero si queremos reportar el resultado de la rentabilidad del fondo de cara al cliente, la media geométrica. ¿De acuerdo? Porque de repente alguno de ustedes, de repente Diego, entró al fondo, a Interfondos el año 2016, en algún momento del tiempo. Él va a querer saber su rentabilidad del año 2016 en la fecha que ingresó a la fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí la media geométrica entonces. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió la diferencia entre media aritmética y media geométrica? Lo más importante que hay que recordar cuál es. La media aritmética es para fines de análisis, ranqueo, toma de decisiones, análisis. Para fines comerciales, la media geométrica. ¿Qué efecto tiene la media geométrica? Ignora la volatilidad. La ignora. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna pregunta? ¿Se entendió?
¿Todo claro? Ahora pasemos a los 4 indicadores que vienen después. El R cuadrado, ¿no? Yo lo voy a poner aquí. El R cuadrado, ¿qué información nos va a revelar? El porcentaje de riesgo sistemático, lo pongo aquí en el chat a manera de repaso. El porcentaje de riesgo sistemático. Ahí está el comentario, ¿no? En la hoja de cálculo ustedes lo van a ver. O sea, del resultado de cada fondo, ¿no? Del rendimiento, mejor dicho, ¿qué porcentaje del rendimiento y riesgo de cada fondo es explicado por el benchmark, el riesgo sistemático? Y también está el 1 menos el R cuadrado. Es el porcentaje de riesgo no sistemático. Entonces lo calculamos. ¿Qué hacemos aquí para el R cuadrado? Nos vamos al f de x, ¿de acuerdo? En estadísticas, aquí está coeficiente R2, lo que se conoce como el R square, la correlación al cuadrado. Coeficiente de determinación es el término estricto, es el término profesional, académico, coeficiente de determinación. En inglés se le conoce como el R square. Vamos a aceptar. ¿Qué marcamos acá? Fíjense en lo que nos pide. Nos pide el modelo. Entonces, pregunto, donde dice y conocido, ¿qué marcamos? ¿El fondo BBVA o el benchmark? ¿Qué marcamos donde dice y conocido? A ver, ustedes me dicen por el chat, de lo que hemos visto en el curso. ¿Qué fondo? ¿Qué rentabilidad de qué fondo? Del BBVA, muy bien. Entonces marcamos aquí los rendimientos anuales, la serie de tiempo, marcamos la serie de tiempo del fondo BBVA. Y en el X conocido, ¿qué marcamos? En el X va el benchmark. Muy bien, entonces lo marcamos, le damos a aceptar y ahí está el R cuadrado. Ya sabemos cómo interpretar ese número, ¿cierto o no? ¿Qué significa ese número? Que este fondo, escuchen bien, eso ya es un poquito más avanzado, estamos en la etapa 2. Del año 2009 al año 2019, el riesgo sistemático de este fondo o no diversificable, ¿de acuerdo? Ha sido de 87%. Mejor dicho, a lo largo de este periodo, del año 2009 al año 2019, el rendimiento y riesgo de este portafolio, de este fondo en particular, ha sido explicado por el benchmark un 87% de las veces. La diferencia, ¿qué es? La calculamos, más 1 menos el R cuadrado, le quitamos el porcentaje, ahí está, 13%. Ambos indicadores, perdón un segundo con el Blackboard que está un poquito sensible, ¿ya? Un segundo, por favor. Ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? Que del año 2009 al año 2019, el rendimiento, escuchen, parece una tesis, pero es así súper potente este indicador, esta estadística. Durante el periodo que va anualmente del año 2009 al año 2019, el rendimiento y riesgo del fondo BBVA agresivo ha llegado un 87% por el benchmark y el 13% por otros factores. ¿De acuerdo? El 13% es otros factores, o sea, el trabajo que ha hecho el equipo de inversiones del fondo BBVA. ¿Estamos? Calculemos el beta ahora. ¿Cómo calculamos el beta? El beta se calcula con la función pendiente, también se llama, en inglés se llama slope. Entonces, entramos en el f de x, nos vamos a estadísticas y en la parte de abajo buscamos la función pendiente. Ahí está. Y miren lo que nos pide nuevamente, lo hemos visto antes en los otros casos. Nos pide nuevamente el modelo. Nos pide el modelo. Pregunto, para el cálculo del beta, ¿un fondo mutuo tiene beta? Sí, claro que sí lo tiene. Para el I conocido, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos en el I conocido? ¿Qué serie de tiempo? ¿La del benchmark o la del fondo? ¿Qué marcamos en I conocido? A ver, ustedes me dicen por el chat. La del fondo. Ese es el modelo. Entonces, marcamos la serie de tiempo de los rendimientos anuales del fondo. Y en el X conocido, ¿qué marcamos? Marcamos la del benchmark. Y le damos a aceptar. Y ahí está el beta. 0.73. Es menor a 1. Sí, pero en este curso hemos redescubierto que el beta no sirve si es que no lo acompañamos con el indicador de su significancia. Hay varias formas de probarlo.
La manera más rudimentaria, menos elegante, pero efectiva, es el R cuadrado, el R square. También se pueden hacer pruebas estadísticas, perdón, de significancia. En su curso de econometría financiera lo vieron. Pero aquí con el R cuadrado es más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como estamos con el computador, ya podemos calcular el riesgo sistemático. Ahí está, en la pantalla lo ven. El riesgo no sistemático, miren, y este es más avanzado, estamos en la etapa 2. Y el beta de cada fondo. Lo hacemos, simplemente jalamos. Pero antes de hacerlo, fíjense. Voy a hacer lo siguiente, fíjense. Como estamos con el computador, ¿cierto o no que el benchmark es el mismo? ¿Cierto o no? A cada fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a entrar aquí, y vamos a congelar la columna H. Aquí le ponemos F4. Perdón, un segundo. Un segundito. Ahí está. Le ponemos F4 a cada una. También al R cuadrado, ahí está. Y en el caso de beta, también congelamos, perdón, aquí la columna H. Ahora sí lo podemos copiar. Claro, obviamente que en el caso del benchmark, es el R cuadrado al 100% porque es el benchmark contra sí mismo, es full riesgo sistemático y el beta es 1. ¿Estamos? Y miren lo que podemos detectar acá. ¿Han visto el R cuadrado de todos los fondos? Es muy alto, ¿cierto o no? Escuchen bien la pregunta. ¿Se acuerdan que antes de la pausa les pedí que buscasen en las páginas web cuál es el estilo de inversión de cada fondo? ¿Cierto o no que los fondos, Juliana y alguien más también comentaba que eran de gestión activa, ¿cierto o no? Pregunto, todavía no hemos calculado tracking error, pero viendo esos R cuadrados, ¿qué opinan de los R cuadrados de todos los fondos? ¿Qué opinan de su R cuadrado? ¿Cómo les daría ese R cuadrado? ¿Qué información nos da ese R cuadrado? Están modelando pasiva. O sea, la mayor parte del componente rendimiento y riesgo es explicado por el benchmark. Pero ¿cómo se declaran? De gestiva. Ya lo validaremos con el tracking error, pero miren, Entonces comentaba, esa es la información que debería publicarse y tiene que publicarse todos los meses en los medios de información. No se publica en el Perú. Ahora, también hay que ser justos. Esta data, la información yo la he bajado de Bloomberg, pero también se puede bajar de la Superintendencia de Mercado de Valores. Hay que ser justo. La Superintendencia de Mercado de Valores reporta la data. ¿Qué es la data? Esto que van a ver que estoy marcando aquí. Perdón, un segundo. Perdón, un segundito. Ahorita lo voy a enganchar. Los valores cuota. Ahorita lo van a ver ustedes. Un segundo. Ahí está. Ahí lo voy a enganchar. Ya está. La SMB publica esto que estoy marcando. Pero hasta aquí no más. Tampoco está en la obligación de hacerlo bajo. Los analistas, los medios de información son los que están en responsabilidad de hacer esto, pero no lo informan. Ya estamos viendo, ya veremos antes de la clase por qué no lo informan. ¿De acuerdo? ¿Han visto el R cuadrado del fondo de PromoInvest? ¿Han visto el cuadrado del fondo de PromoInvest? ¿Qué comentario les merece el R cuadrado o el R square o el coeficiente de determinación del fondo PromoInvest? ¿Han visto ese R cuadrado? Claro. ¿Saben qué hace PromoInvest? ¿Saben lo que hace PromoInvest? PromoInvest hace gestión pasiva, pero cobra comisiones de gestión activa. Así es, así está la cosa. Todos sabemos que, por ejemplo, la gestión activa cobra en promedio entre 1.5% a 3% anual. O sea, mejor dicho, entre 150 a 300 puntos básicos por año. Un fondo de gestión pasiva cobra la décima o la quinceava parte. ¿Qué hace PromoInvest? Estamos viendo ahora. Lo maneja como gestión pasiva, pero cobra comisiones de gestión activa. Ahora, ya tenemos el previo. ¿Qué hay que hacer ahora? Con el tracking error, vamos a ver en forma profesional, ahora sí, con este indicador, ¿no? Porque el R cuadrado está ahí, pero ¿cuál es el indicador que se usa para determinar cómo se maneja un fondo? ¿Qué estilo de inversión hace? Con el tracking error. Entonces lo calculamos. Aquí hacia el lado derecho ya están calculados los errores, ¿los ven?
de la columna K hasta la columna P, ven los errores, me confirman por el chat, porfa. Ya han sido calculados los errores en forma automática. Ya están los errores. Se llaman error, si alguien quiere le llama gap, le llaman brecha. Si quieren, llámenlo como quieran. Eso yo es guachafería en mi opinión, pero usen el término que quieran. ¿Eh? El término correcto es error. Si quieren, le llaman diferencial. Usen el término que quieran. Si quieren florear, ahí están los términos. Error. Entonces, ya tenemos los errores. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos el tracking error. ¿Cómo lo calculamos? El tracking error es la volatilidad de los errores. Entonces, agarramos, perdón, el BVA, nos vamos al f de x, y en esta nos vamos a desviación estándar, standard deviation. Ahí está. ¿Y qué marcamos? Marcamos la columna de los errores, que es la columna K del agresivo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos antes en los casos anteriores? Entonces ya lo tenemos ahí, le damos a aceptar y tenemos el tracking error. Y miren lo que sale. Ahí está, el tracking error del primero. El segundo, ahí está su tracking error. El tercero, el cuarto, quinto, sexto, y obviamente el benchmark, el tracking error es 0. Muy bien, Miguel. Miguel, la pregunta es para Miguel y para todos. Miren lo potente que son los indicadores. Somos unos privilegiados, en particular ustedes y yo, porque en el caso de ustedes, porque estudian finanzas. Somos unos privilegiados, lo repito, privilegiados. Lo estamos viendo acá. ¿Y el resto? ¿Cómo se entera el resto? No nos informan. ¿De acuerdo, Miguel? Para todos. Nos están desinformando. ¿Qué estamos viendo acá? Que todos los fondos son de gestión activa. Miguel, ¿cuál es el objetivo o la oferta, o mejor dicho, la oferta comercial? O sea, ¿cuál es la oferta comercial, la propuesta de un fondo de gestión activa? ¿Ganarle al benchmark, empatarlo o terminar por debajo, Miguel, Raúl? ¿Qué está pasando, Henry? Miguel, Manuel, ¿qué está pasando, Raúl? Me dejó la inquietud. Yo les dije, por favor, si van a hacer un trabajo así, de ese tipo, no me pongan en las citas, por favor. ¿eh? No me pongan como... No me nombren, por favor. Quiero llegar a los 100 años. ¿De acuerdo? Por decir la verdad. Sea transparente. Entonces, no le ganan. Y el tracking error es frío, sí es frío. ¿Qué nos dice el tracking error? Oiga, señor BV agresivo, su fondo es de gestión activa. ¿Le ha ganado al benchmark? No. Pésimo. En los últimos 11 años, ¿eh? En los últimos 11 años. Miren Credit Corp, igual. Miren Interfondo, Scotia, todos. Nadie le puede ganar. El único que tiene el menor tracking error es el de PromoInvest. Claro, lo que hace PromoInvest es, no lo voy a adjetivar, PromoInvest es muy hábil. Hace gestión pasiva, escuchen bien, miren, ustedes ya sacaron su conclusión. PromoInvest, ¿qué hace? Sigue al benchmark, o su estilo cual es gestión pasiva, pero cobra como si hiciera gestión activa. ¿De acuerdo? Son Daniel, por el tracking error son fondos de gestión activa, Daniel. El tracking error lo revela que son de gestión activa. Los 6 fondos son de gestión activa, Daniel. En el caso de PromoInvest, lo que pasa es que cobra comisiones de gestión activa, por eso su tracking error se está disparando. ¿De acuerdo, Daniel? Es con el tracking error. Está bien que lo preguntes. Mejor dicho, Daniel, tú puedes ir a cualquiera de los fondos y ¿qué te va a decir el vendedor, el distribuidor o el prospecto? Ustedes entraron a Internet, ¿cierto o no, Daniel? ¿Qué te va a decir el Internet, la información que aparece? Es gestión activa, ¿cierto? Pero aquí lo vemos, usando aquí información, el valor cuota. Y aquí sabemos realmente cuál es su estilo de inversión. ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Me confirman, porfa? ¿Todo claro? Antes de continuar. Ya. Esa es la fase 2. Fíjense, Puede estar la fase 3, que es la fase ya avanzada, de pregrado y de posgrado. En la fase 1 usamos estadística muy sencilla. Es lo que aparece de la fila 29 a la fila 31. Luego pasamos a un nivel intermedio, pregrado, a la universidad. Fila 33, fila 35. Ahora pasamos a la 36, perdón. Ahora pasamos a la parte profesional, el ranqueo. Y vamos a usar 3 ratios que ustedes los han visto en los controles de lectura. ¿Se acuerdan que hablamos de los controles de lectura? Es para acompañar el curso. Entonces, vamos a usar los 3 ratios.
Pero antes de usarlo, tenemos que ponernos de acuerdo con el activo libre de riesgo, lo que se conoce como el risk-free asset, el activo libre de riesgo. Entonces, como estamos en Perú, hay que sustentarlo. Entonces, me voy a mover al lado derecho de la pantalla, acá. Ahí está. Está la información de Bloomberg. Está fallando un poquito el Bloomberg. Sorry por eso, pero por eso sí. Entonces, hay dos formas de sustentar el activo libre de riesgo. O sea, lo que se conoce, lo pongo aquí en el chat como el rendimiento del activo libre de riesgo. Hay dos formas de sustentarlo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas dos formas? Usar la tasa de referencia del Banco Central o lo que ven en la columna acá, en el gráfico que está debajo, esa línea con esa área, esa línea pintada en celeste, o si no, sustentarlo con el rendimiento del bono soberano, el ITM del bono soberano a más largo plazo. Ambas son válidas, pero técnicamente la correcta es la que aparece en la columna L. Fíjense, yo le voy a hacer zoom a la pantalla. Si fuese la tasa de referencia del Banco Central, hay que tomar una de largo plazo. ¿Yo cuál recomiendo? La de los últimos 20 años. ¿Ven el gráfico de Bloomberg en la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Tienen ustedes también su hoja de cálculo. ¿Ven el gráfico de la evolución? Pregunto, ¿cuál ha sido, escuchen, cuál ha sido la tasa de referencia del Banco Central promedio, la tasa de referencia del Banco Central promedio en los últimos 20 años? ¿Cuál ha sido el promedio? 3,53. Esa es la que habría que usar, no la última. La última es una burrada. Disculpen que lo diga, es una burrada. Lo digo, una burrada, es un error fatal. Aunque no lo crean, la mayoría la última. Eso es un despropósito. ¿Cuál hay que tomar? La de largo plazo. ¿De acuerdo? 3,53. Primer sustento para el RF. No lo recomiendo. ¿Cuál es mejor sustento? El rendimiento actual del bono a mayor plazo. Entonces me muevo al lado derecho. Ahí la pantalla de Bloomberg, me confirman por favor. Ustedes también la tienen, ¿lo ven? Donde dice Local Sovereign, ¿lo ven? Lo voy a poner aquí en el chat. Al medio de la pantalla aparece una información que dice así, Local Sovereign. Son los soberanos, bonos soberanos. ¿Lo ven? Ven que aparecen 4 bonos. Hay uno que vence el 2020, otro el 24, otro el 28 y otro el 37. ¿Cuál hay que tomar? El del 37. Por ejemplo, si el informe fuese al día de hoy, esa pantalla está desactualizada, ojo, pero si el informe fuese al día de hoy, habría que sacar de Bloomberg esta pantalla, ¿no? Al día de hoy, y tomar el ITM al día de hoy. ¿Cuál? El más largo. Y el más largo tiene un ITM de ¿cuánto? De 4,87%, redondeado, ¿cierto? No, lo vamos a redondear a 4,87, los centavitos para Plaza Vega, ¿de acuerdo? Ese es el correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nuestro ejemplo? Lo vamos a cargar de esta forma. Vamos a poner aquí 4,87. 4,87%, perdón. Aquí 4,87. Y bajamos la resolución. Entonces, de esta forma sustentamos el RF. Ya lo habíamos comentado antes en los casos previos, pero esto es para reforzarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos el RF. ¿Estamos listos para ir al ratio Sharpe? ¿Me confirman? Entonces, ahí miren, vamos a ir al ratio Sharpe de todos los portafolios para ese periodo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos el ratio Sharpe? El ratio Sharpe es igual a que aquí ponemos, es el rendimiento del portafolio, estamos usando el ejemplo con el BBV agresivo, es el rendimiento histórico. El 10,1, al rendimiento bruto del portafolio que tiene volatilidad, le quitamos ¿qué? El rendimiento del activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? Que esté en la celda I32. Pero como este RF es el mismo, lo vamos a congelar con F4. ¿De acuerdo? ¿Entre qué lo dividimos? Lo dividimos entre la volatilidad del portafolio. Ahí tenemos el Sharpe del BBV agresivo. ¿Se entendió? ¿Me confirma? Voy a cargar nuevamente la pantalla, un segundo. Me quiero un poco a velocidad un poquito baja, bajas revoluciones con el Blackboard. Un segundo, por favor, que cargo nuevamente la pantalla.
Ya está. ¿Qué significa ese punto 16? Lo hemos visto en el curso, ¿no? Por cada unidad de volatilidad, por cada 1% de rentabilidad, el equipo de inversiones del... ¿Qué significa ese 0.16? A lo largo de este periodo, del año 2009 al año 2019, el equipo de inversiones del fondo BBVA nos ha regresado ¿cuánto? Por cada 1% de volatilidad, 0.16% de retorno. Calculamos para el resto, incluyendo al benchmark. Pregunto, fíjense que ahora se han dado cuenta, ahora es más duro, más cruel, es más real. Pregunto, del año 2009 al año 2019, ¿quién lo ha hecho mejor tomando como ranking el ratio Sharpe? ¿Quién lo ha hecho mejor? De las 7 oportunidades, de inversión, de las 7, ¿quién lo ha hecho mejor? De las 7 oportunidades de inversión, ¿quién lo ha hecho mejor? Hay fanáticos de Credit Corp, no hay problema. De las 7 oportunidades de inversión, ¿quién lo ha hecho mejor? El benchmark. El benchmark. ¿Saben quién es el benchmark? Aquí viene la parte de inclusión social. Escuchen bien. ¿Saben quién es el benchmark? El benchmark es una persona que ni siquiera iba al colegio, ni siquiera al nido. No sabe leer ni escribir. Va a su trabajo, ida y vuelta a pie. Ese es el benchmark. ¿Me capta el mensaje? Ese es el benchmark. En el resto de fondos hay profesionales, hay gente con máster, doctorados, y no le pueden ganar al benchmark. Les dejo la inquietud. Ahora, fíjense, cuando hablamos al principio de la sesión de ahora, miren la información que debería publicarse. Y estamos en la parte profesional. ¿Se imaginan qué pasaría si esto se publica el día de mañana? Henry, Miguel, Sebastián, Daniel. No vamos a tomarnos mucho tiempo en eso, les dejo la inquietud. Se va a empezar a mover el mercado. Van a empezar a irse a Credit Corp o buscar el benchmark. Buscar el benchmark, ¿de acuerdo? Y sobre todo, Miguel, ¿qué va a pasar con los partícipes? Miguel, Sebastián, Henry, ¿qué va a pasar con los partícipes de Interfondos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué ven ustedes como partícipes de Interfondos? ¿Han visto el chart de Interfondos? ¿Qué opinas de ese chart? Les dejo la inquietud. Y ya saben, fíjense, ahí estamos terminando. Para que ustedes lo tomen en cuenta. Hay un tema aquí de información, hay un tema moral, hay un tema ético. Ya se dan cuenta por qué desinforman a la gente. No lo informan. No informan correctamente a los inversionistas. Si eso se publica mañana, ya saben qué va a pasar. La gente se va a ir de Interfondos, corriendo, y también de Scotia, y de Sura también, de Promueve. ¿A quién van a buscar? A los dos mejores. A los dos mejores, basados en ese criterio, ¿de acuerdo? Calculemos ahora otro indicador. El segundo indicador es el trainer. No es muy usado para portafolios, ¿de acuerdo? Yo estoy en el benchmark, yo estoy indexado hace 20 años, Daniel. Yo portfolio indexing hace 20 años, de toda mi vida, Daniel. I'm happy, gozador total, Daniel, lo comparto, gozador total. La pregunta de su compañero. Yo indexo. Cuando hago un stock picking es si estoy bien informado, pero si no indexo y no pierdo mi tiempo, no me estreso, vivo feliz, Daniel. Floto con el promedio. ¿De acuerdo, Daniel? Entonces, calculemos el trainer. El trainer, vamos a calcularlo. El trainer se usa más para analizar, hacer análisis dentro de un portafolio, pero el trainer es un Sharp. Pero ¿qué sucede? El trainer toma como denominador o cociente el beta. Entonces lo vamos a calcular. Si se fijan en el ratio Sharp, el numerador es la prima, ¿cierto o no? La prima de riesgo del portafolio entre la volatilidad total del portafolio. ¿El trainer qué es? El trainer también toma la prima, es decir, el rendimiento histórico del portafolio menos el rendimiento del activo libre de riesgo, lo vamos a congelar, pero no lo divide entre la volatilidad del portafolio, lo divide entre el beta. Y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa ese punto 0,7? Significa lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué rendimiento nos da el fondo, o mejor dicho, qué rendimiento nos ha dado el fondo BBVA agresivo por cada unidad de riesgo sistemático? O sea, cada vez que el fondo BBVA agresivo tomó riesgo sistemático, nos dio apenas 0,07% de rentabilidad. Eso es lo que nos dice el trade. El trade no se usa mucho, ¿eh?
Porque se usa más el Sharp y el último que veremos dentro de un momento. Pero lo ponemos igual. Es el trainer. ¿De acuerdo? Ahora lo voy a poner a 2 decimales para que no haya mala interpretación. Le he puesto 2 decimales. Pregunto, a ver si me han captado la idea. Fíjense, hemos calculado el trainer, ¿cierto o no? Lo dividí entre el beta. El trainer, ¿qué nos mide? ¿Qué rendimiento porcentual obtenemos por cada unidad de riesgo sistemático? Miguel, Daniel, Henry, escuchen bien. Con estas dos métricas, a Credit Corp, de cara a lo que es marketing, promoción, publicidad, ¿qué le conviene promocionar más? ¿El ratio Sharp o el trainer? El Sharp. El trainer se usa más, el trainer se usa más para comparar inversiones dentro de un portafolio. No se usa más tanto para portafolios, pero igual lo hemos visto para ver cómo se calcula. Es simplemente el Sharp es igual que el Sharp, o sea, toma la prima, mejor dicho, es igual que el Sharp. El trainer toma la prima, pero la divide entre el beta. Ahora calculemos el alfa de Jensen. El alfa de Jensen es el alfa del KPM. Voy a poner aquí en el chat ya para terminar una frase que ustedes han escuchado antes en sus cursos previos, ¿no? Miren lo que voy a poner en el chat. Miren bien, piensen unos segundos. ¿Han escuchado esa frase antes? ¿Han escuchado esa frase antes en finanzas? Creación o destrucción de valor. ¿Lo han escuchado? ¿Confirman? Bueno, lo vamos a ver ahora. Y este indicador es bien rochoso, ¿ah? Disculpen que lo diga así coloquialmente, pero es bien rochoso. Con el alfa de Jensen, vamos a ver qué fondos, o sea, mejor dicho, no el fondo. Con el alfa de Jensen vamos a determinar qué equipos de inversiones de cada administrador ha creado o destruido valor. Mejor dicho, si le pagamos comisiones es para que justifiquen su trabajo. Pero no le vamos a pagar comisiones, escuchen esto, tiene sentido pagar comisiones si es que durante el periodo han creado valor, ¿cierto o no? Pero no tendría sentido pagar comisiones si es que han destruido valor, entonces lo hacemos. ¿Cómo calculamos el alfa de Jensen? El alfa de Jensen es simplemente que el rendimiento del fondo, vamos a hacerlo primero para el BVA, es la diferencia entre el rendimiento del fondo versus el rendimiento usando el modelo KPM. Ese es el alfa de Jensen. Denme un segundo, por favor, yo voy a poner aquí ese modelito. Denme un minuto nada más, por favor. ¿Ya? Lo voy a poner aquí para que quede grabado en la hoja. Un minuto y lo pongo. Ahí voy a poner el alfa. En realidad es el alfa del modelo KPM, lo que pasa es que el señor Jensen fue el que lo popularizó. Ya está, ahorita va a aparecer en la hoja de cálculo. Le voy a hacer un zoom. Ya está. Y vamos a poner compartir. ¿Ven lo que ha aparecido en la hoja de cálculo? Ese es el alfa. ¿Qué hacemos? Donde dice alternativo o ALT es el rendimiento histórico, ese rendimiento del fondo le quitamos el rendimiento, mejor dicho, ¿qué significa el RP alt? Es el rendimiento histórico del fondo para este periodo. ¿Y qué significa el R sub I KPM? Es el rendimiento que debió haber reportado el fondo de acuerdo al modelo KPM. Lo repito nuevamente, ese es el famoso alfa, que ustedes lo han revisado en las lecturas. Es el alfa del KPM, lo que pasa es que Jensen fue el que lo popularizó. ¿De acuerdo? Lleva el nombre de Jensen porque lo popularizó. Entonces, ¿qué significa? Hay que hacer un contraste entre el rendimiento histórico del fondo versus el rendimiento que yo he obtenido de acuerdo al modelo KPM. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Estamos listos para calcularlo? Vamos a calcularlo entonces. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos para el fondo del BBVA y luego lo copiamos para el resto. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y ponemos lo siguiente. Más el rendimiento histórico. Aquí está el alternativo, que es el histórico. ¿No? El histórico del alternativo. ¿Y qué le quitamos? ¿Qué le restamos? ¿Qué le deducimos?
¿Cuál hubiese sido el rendimiento de este fondo usando el modelo KPM? ¿El KPM qué dice? Es el rendimiento del activo libre de riesgo, ¿cierto o no? Lo congelamos con F4, más la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? El benchmark está en la columna H. El R sub M es el benchmark. Aquí está el R sub M. Es 14.2. Lo congelamos con F4. Le quitamos el activo libre de riesgo. También lo congelamos. ¿Y para qué multiplicamos la prima? A ver si me están siguiendo. ¿Contra qué multiplicamos la prima? Usamos el KPM. El beta, ¿qué beta usamos? Bien, ok Daniel, pero ¿cuál beta? ¿El del benchmark o el del BVA? ¿O el del fondo? ¿Qué beta usamos, Daniel? El del fondo. Excelente, muy bien, excelente. Entonces, lo multiplicamos contra el beta del fondo. Ahí está. Perdón un segundo. Deje que todo esté bien. Un segundo, lo voy a poner aquí al lado izquierdo. Ahí está. El R sub I alt es el rendimiento histórico, menos que el pronóstico del KPM. Todo eso es el pronóstico del KPM. ¿Ven que ese es el KPM? ¿Me confirman lo que está ahí en la celda? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Jorge, Renzo, Daniel, Miguel, Raúl. Ahí está. Entonces, ya obtengo esto y le damos Enter. ¿Qué significa? Esto ya es profesional. Y aquí no hay de que eres mi pata en reverso, nada. Esto es profesional, frío, son finanzas ya. ¿Qué significa ese 1.5%? Significa lo siguiente, desde el punto de vista financiero profesional. Ojo, inversiones, asset management. Del año 2009 al año 2019, el fondo BBVA agresivo ha destruido valor para los clientes. ¿En cuánto? 1.5% anual. Yo les dije, empezando la sesión, se van a caer de espaldas como condorito. Y ya sabrán por qué esto no se publica. ¿Se imaginan que eso se publique mañana? Al principio era rudimentario, la media aritmética. Luego pasamos con el R cuadrado, pero ahora, Henry, ¿te imaginas ese titular en gestión mañana con el comercio, Henry? Terrible, ¿no? Ahora calculamos para el resto. Lo copiamos para el resto. Obviamente el alfa del benchmark es cero, porque es el benchmark contra sí mismo. Y ahí están los alfas. También hay que ser justos, ¿ah? Un comentario muy importante. Este caso yo lo actualizo todos los años, en pregrado y posgrado. Este caso lo uso hace 10 años ya. En realidad toda la vida, desde hace 25 años, desde que empezó esto. Pero hay que ser justos. Credit Corp ha mejorado mucho en el tiempo. Hace 3, 4 años el alfa, ¿han visto el alfa de Credit Corp? Era de 3, 4, lo está mejorando bastante. También BBVA, pero el que ha mejorado más, hay que ser justos también, es el de Credit Corp. Lo está controlando mejor. De repente, algunos de sus compañeros de la UPC, de la Católica, ¿no? O de Centrum les ha pasado este archivo a la gente de Credit Corp. Me parece bien porque está mejorando, pero todavía tiene un alfa negativo. Preguntas, ya para ir terminando. De los 6 fondos, ¿alguno de ellos crea valor para sus inversionistas, sus clientes? ¿Alguno de los 6 fondos ha creado, escuchen, alguno de los 6 fondos ha creado valor? Ninguno. Renzo, Sergio, ¿te imaginas ese titular en gestión mañana? Imagínense ese titular. En los últimos 11 años, los 6 fondos mutuos de acciones han destruido valor. Terrible. ¿De acuerdo? Ya para acabar, ¿cuál es el fondo en términos de creación? Escuchen, segunda pregunta. ¿Cuál es el fondo que en términos de creación de valor, en términos de creación de valor lo ha hecho mejor? De los 6. ¿Quién lo ha hecho mejor a los 6 en términos de creación? Ninguno. Ninguno. La respuesta, ¿cuál sería? Ninguno. Sin embargo, el que menos ha destruido valor y ha mejorado bastante en el tiempo es el de Credit Corp. ¿De acuerdo? Ahora, la última pregunta es media Walking Dead. ¿De acuerdo? Es tipo Halloween. Renzo, Henry, Sergio, Jorge, Daniel, Israel. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál de los 6 fondos? La pregunta es bien maloya, es bien cruel.
Pero esa sí es la realidad. Escuchen bien, en los últimos 11 años, en promedio, ¿cuál de los 6 fondos es el que ha destruido más valor para los clientes o inversionistas? De los 6. Damas y caballeros, estamos terminando. Les dejo las conclusiones. Hay muchas cosas por ver aquí, pero son los medios de desinformación. No informan correctamente. ¿Qué pasa si lo publican mañana? Si lo publican mañana no va a pasar nada. Se van a empezar a mover ¿quiénes? Los inversionistas. Se va a empezar, esa es la verdadera economía del libre mercado. El modelo tiene que moverse el capital. Se mueve el consumidor. Pero ojo, no solamente el consumidor. ¿Qué va a pasar en Interfondos? Israel, si tú fueses el dueño de Interbank, Israel, Lucero, Sergio, imagínense que mañana se publica y se dan cuenta de esto. Ustedes como dueños de Interbank, ¿a quién van a querer contratar? ¿Van a dejar a su equipo de inversiones de Interfondo o lo van a querer cambiar? Y si lo quieren cambiar, ¿a quién buscarían contratar? Israel, Lucero, Sergio. ¡Claro! Miren, excelente, eso es. Van a querer jalarse a la gente de Credit Corp o de BVA. Y eso, damas y caballeros, es la verdadera economía libre de mercado. Tiene que haber competencia. ¿Para qué? La única forma de que haya competencia es que el consumidor esté bien informado. Ya tomará su decisión. Si alguien quiere quedarse en Interfondo, es su rollo. Pero que esté bien informado. ¿De acuerdo? Hagamos el ranking final en términos de ratio Sharpe ya para acabar. El Sharpe, el puesto 1, ¿quién lo tiene? Usemos el Sharpe para el ranking. ¿Quién tiene el primer lugar de todos? Incluyendo al benchmark. ¿Quién ocupa el primer lugar? Incluyendo al benchmark. El benchmark, muy bien. Puesto número 2, Credit Corp. Reitero, hay que ser justos también, ¿no? Está mejorando mucho. BBVA también, el que ha mejorado muchísimo es Credit Corp. Yo creo que de aquí a 1 o 2 años va a estar en cero o de repente positivo, lo cual me parece muy bien. Luego sigue BBVA. En el puesto 4, ¿quién va? ¿Quién va en el puesto 4 en términos de Sharpe? Sura, muy bien. Esto es frío, ¿no? Es lo que es. ¿Quién va en el puesto 5? Como Invest. Puesto 6, Scotia. Y para irnos, ¿qué hacemos con Interfondos? Henry, Sergio, Lucero. Dejo la inquietud. Puesto 7. Y así funciona la administración de portafolios en el mundo desarrollado, ¿de acuerdo? Déjenme un segundo aquí, lo voy a grabar. Un segundín nada más. Cosa que al final ahora también lo grabo en el Blackboard. Miguel, ¿dónde trabajas? En Credit Corp. Ah, te ganaste. ¿Trabajas en Credit Corp, Miguel? Miguel, estás en Credit Corp seguramente. Ah, ya. Bueno, fíjense a la pregunta de Miguel y con eso nos vamos. Si uno es un profesional, es competitivo, disciplinado, actúas con ética y valores, informas correctamente, te van a buscar. Te van a buscar, tarde o temprano. Y serás bien remunerado y en lo personal la pasarás bien. Entonces, ya para acabar, ese es el caso que tenemos que compartir en esa semana 11. Ya saben por qué lo dejo para la semana 11. No tiene sentido ver antes. Primero hay que ver todo lo anterior. ¿De acuerdo? Todo lo anterior. ¿No? Y de esa forma estamos mejor informados. Sí, también habría que, sí, Daniel, también podrías comparar los últimos 4 años, pero te diría que el resultado se va a mantener. No van a haber muchos cambios, ¿de acuerdo? Y lo justo, Daniel, es comparar en a largo plazo, no el último año, porque pueden haber trampas en el último año. O sea, la evaluación, es muy buena pregunta. 5 años, Daniel, yo te diría mínimo 4 o 5 como mínimo, pero hay que ver varias, fíjate, Daniel, muy buena pregunta la de su compañero, con eso nos vamos. Hay que ver varias fotos, Daniel. Daniel, ¿cuál es la que pesa más? La de largo plazo, una década. Y luego, Daniel, ¿sabes qué podrías ver en los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5? Para ver cuál ha sido la evolución. Eso comentaba Credit Corp. Credit Corp en el tiempo está mejorando, lo está haciendo muy bien. Todavía le falta, está mejorando. Y luego BVA. El resto, sin comentarios. ¿De acuerdo, Daniel? ¿Sí? Chévere. Entonces, damas y caballeros, nos vamos a quedar acá. Ya para irnos, porfa, recuerden con su compañero, con Henry, le vamos a mandar un correo seguramente, y me comentará el lunes para ver la recuperación. Y luego, por favor, los dos grupos, el grupo que escogió AFP Integra y Banco RIP, tiene que cambiar de compañía. Si pueden enviarlo mañana, sería genial para actualizar la información.
incorporarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vamos a quedar acá. El lunes me envía Henry las fechas, que sean varias alternativas, Henry, martes, sábados, nos pone cuál es martes, qué martes, qué sábados, y en base a eso programarlo, ¿de acuerdo, Henry? A ver si me apoyas. Gracias. Nos vamos a quedar acá y nos vemos de aquí un par de semanas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo, gracias a ustedes, un gusto, nos vemos. Chau, chau, buen fin de semana, hasta luego.